Vamos a leer los últimos dos versículos del escrito de Santiago. Los últimos dos versículos. ¿Están listos? Sí. Vamos a leerlos todos juntos. ¿Cómo dice el verso 19 y 20? Dice: hermanos, entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver. Sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oremos. Señor Jesús, invocamos su nombre en esta hora para darte gracias por esta oportunidad que tenemos en esta mañana de oír su palabra. Señor, guíanos conforme a su propósito, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en su pueblo y en este día háblanos, Señor. Da tu palabra que nos consuele, que nos amoneste, que nos inste, Señor, a continuar en la vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a pensar hoy en lo que la Biblia dice aquí, la condición de una persona apartada. Hay que decir que hay apartados que se van de la iglesia y posiblemente haya personas que se quedan dentro del grupo pero están apartados. Entonces, no necesariamente quiere decir que una persona se va. A veces la persona se puede apartar porque se aparta de lo que cree. Deja de creer bien, cree otra cosa. Entonces, lo que quiero que pensemos hoy es ¿por qué la gente se aparta? No voy a preguntar esta mañana si hay apartados, si hubo personas que estuvieron apartados aquí, pero posiblemente haya personas que hayan vivido la experiencia de estar apartados, de estar fríos en la vida espiritual y la experiencia que vivieron en esa situación y luego regresaron a la iglesia. Entonces, lo que quiero que pensemos es en eso. ¿Cuáles son las cosas que influyen para que una persona se aparte? ¿Y cuál es el papel de la iglesia, la congregación en ese caso? Porque tuvimos una reunión aquí, la asamblea, con la iglesia, con todos los bautizados. Cuando pedimos que las personas aportaran ideas o conceptos o expresaran inquietudes o necesidades, esta fue una de las necesidades que alguien presentó. Los apartados, los que no han vuelto a la iglesia, los que se bautizaron pero no se congregan.
Pues para noticia de ustedes, esa es una de las áreas de la administración espiritual de la iglesia. Una de las áreas que compete a la iglesia es restaurar al débil en la fe. Gálatas capítulo 6, verso 1. Entonces aquí tenemos una de las instrucciones para la iglesia. Esto es para toda la iglesia, para los bautizados. Ese es un deber de toda persona creyente. No quería cerrar este año sin dar esto porque hay esa inquietud de que hay muchas personas, no solamente en Castilla, es en todo Colombia y en todo el mundo, personas que se bautizaron y están apartados. Entonces, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, nos vamos a detener un momentico ahí para considerar que la palabra de Dios habla con nosotros diciéndonos: vosotros que sois espirituales. ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué es que un creyente sea espiritual? Si no es espiritual, ¿qué otro calificativo tiene, según la Biblia? Solamente hay 3 calificativos: natural, carnal y espiritual. ¿Cuál es el natural? El que no es creyente. Entonces tiene una mente natural. Tiene una conciencia natural. Por eso la conciencia natural no lleva a la persona al arrepentimiento. Esa es la conciencia que uno tiene y el estado que uno tiene cuando uno no es creyente, un estado natural. Cuando ya uno conoce el camino del Señor, ya lo conoce, ya es consciente, tiene la revelación, pero no tiene la obediencia. Entonces puede quedar en un estado carnal. O puede estar obediente viviendo en un estado espiritual. El estado espiritual es cuando la persona tiene la comprensión espiritual de lo que es la voluntad de Dios para nosotros, cómo ser fieles a Dios, qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que desagrada a Dios. Y sabe, el espiritual juzga las cosas espiritualmente. Entonces, no es una casualidad que la Biblia diga: vosotros que sois espirituales. O sea, no le entrega porque la iglesia tiene un ministerio. La iglesia tiene el ministerio de la reconciliación de la humanidad. Esto no es, y hoy quiero hablarle a toda la iglesia,
No es cosa de los miembros de la junta local, del pastor, de unos cuantos que son servidores en la iglesia, sino de todo creyente. Asumir una responsabilidad. ¿Cómo dice la Biblia? Cuando alguno dice, cuando usted va a referirse a algo de alguien o amonestar a alguien, dice, considerándote a ti mismo. O sea, antes de juzgar al otro, considérate a ti mismo. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el espiritual. Entonces, vosotros que sois espirituales, que restaurar. Hay que hacer un proceso de restauración. Me gustaría que pongan los versículos ahí de Gálatas 6 para que miren el proceso del 1 al 5, el proceso que se lleva a cabo. Pasemos al otro versículo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? No estamos hablando de la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Cristo? Aquí ya no está hablando de la ley de Moisés, de los 10 mandamientos. Aquí está hablando mucho más allá. La ley de Cristo. ¿Cuál es la ley que Cristo nos enseñó? Miremos un versículo, a ver, 13:34 de Juan. Sí, ese es bueno. Ve, aquí está la ley de Cristo. Esta es la ley de Cristo. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. ¿Cómo decía el antiguo mandamiento? Porque este es el nuevo. ¿Cómo decía el otro, el antiguo? No. Es que él cambió el otro, o sea, este es el nuevo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el antiguo. Este es el nuevo. ¿Cuál de los dos les parece más fácil? ¿El antiguo o el nuevo? ¿El nuevo es más fácil? Sí. Ambos son. Solo que amarás a tu prójimo como a ti mismo dependía ahora de la reflexión mía sobre mí mismo. Entonces era imposible realizarlo. ¿Por qué? Porque si la gente hasta que no se ame a sí mismo, no tiene la capacidad de amar al otro. Y la persona, usted sabe que para amarse a sí mismo, difícil. Entonces, era muy difícil guardar eso. Ahora el Señor da el nuevo. Un mandamiento nuevo. Este es el del Nuevo Testamento. Mire, el Nuevo Testamento tiene nuevos profetas, nuevo sacerdocio, nueva ley, nuevo culto,
Un día de esto hablamos de eso. Ese es porque la doctrina del Antiguo Testamento es diferente a la del Nuevo. Entonces, para uno ayudar al hermano, bueno, porque aquí hay dice, si alguno de vos se ha extraviado la fe y alguno lo hace volver, dígame de verdad, ¿usted quisiera hacer volver a alguien? No, dígalo de verdad, a ver. ¿O usted quiere que no vuelva? Sí, puso mucho problema, que usted dice mejor que no vuelva. Yo escuché personas decir, esa persona mejor que no vuelva. Bueno, entonces, ¿qué dicen ustedes? Volvemos a Gálatas 6. ¿Lo vamos a restaurar o no lo vamos a restaurar? Bueno, entonces vamos a pensar. Brevemente vamos a pensar para conocer un poquito cómo lo vamos a restaurar. Vamos a pensar qué cosas influyen en una persona para que se aparte. ¿Qué cosas creen ustedes que influyen? Estamos en una escuela dominical. ¿Usted se piensa apartar algún día o qué? ¿Quién de ustedes piensa apartar? ¿No? Pero mire que el Señor cuando estaba en la mesa con los 12 les dijo, uno de vosotros me va a entregar. O sea que alguno de ustedes se va a apartar. ¿O no? Esperamos que no. Pero así es, esa es la realidad. Qué bueno que nadie se apartara. Eso sería lo bueno, que nadie se apartara. ¿Por qué la gente se aparta? ¿Por qué desertan las personas de las congregaciones? A mí me causó un poco de inquietud lo que una persona me dijo un día. Hermano, yo de mí han hablado tanto que yo no quiero que hablen más de mí. Todos los cristianos debemos tener una conciencia clara sobre esto. Que nosotros, dice, el que conmigo no recoge. Todos digámoslo. El que conmigo no recoge, desparrama. Eso dijo el Señor. Entonces, mire, las causas por las cuales las personas desertan. Hay personas que fueron bautizados a muy corta edad. Y aunque ellos, los niños, y hoy aquí hay personas que tienen niños, que estos niños tienen una devoción por las cosas de Dios, una devoción total. Pero cuando los muchachos llegan a la etapa de la formación como personas,
surgen en la mente de las personas un reacomodamiento. Eso es bueno que lo sepamos. Se lo vamos a enseñar a los maestros que van a enseñar a los adolescentes. Aprender a conocer las personas. Sufren un reacomodamiento en lo que piensan y en lo que creen. Entonces, cuando viene ese reacomodamiento, surgen dudas, inquietudes y cosas. Y algunas personas se retraen. Ahora depende del entorno, de los que están cerca de estas personas, si los comprenden, si les ayudan, si los esperan. ¿Cuánto tiempo cree usted que esperó el padre de familia al hijo que se le había ido? No dice cuánto tiempo, pero lo esperó. Entonces, a veces, en lugar de ayudar, ¿qué hacemos? Agrandamos el problema. Y lo que les estoy diciendo no quiero que les pase. No quiero que les pase. Pero el hecho de que yo no quiera que les pase, no quiere decir que no va a pasar. Pero los que tienen hijos pequeños van a vivir esto que les estoy diciendo. Y va a tener que tener toda la paciencia para esperarles. Y sobre todo tener la fe. Oiga, la fe, la fe. Fe, el justo por la fe vivirá, no un día, no una semana, no un mes, no un año, hasta que Dios. Dice, al que cree, todo le es posible. Pero no le es posible en media hora, en una hora, en un día. Que una persona pudiera venir y hacer un ayuno. Y ya por la tarde está esperando la respuesta. Y decir, no, vea, no me respondió. Vea, se perdió el tiempo. No, no se perdió. Espere. Espere. Que Dios responderá en su momento. Tenemos un grupo considerable de adolescentes en la iglesia que este año 2020 le vamos a prestar toda la atención. Y queremos también que los padres ayuden. Y vamos a tener también con los padres, porque se trabajará el maestro, el alumno y los padres. Porque el propósito es que se conviertan al Señor y perseveren. Así como son adolescentes, así canzones como son. Así dormilones. Usted sabe que los adolescentes tienen que dormir más que los adultos, porque necesitan más energía, porque están creciendo. ¿Sabía eso? ¿Sí lo sabía? Esa es una de las verdades. Esa es una de las verdades. ¿Sabía que hay una etapa que ellos tienen unos héroes? Y de los 18 a los 21, ellos quieren ser el héroe. Entonces, ¿por qué se apartan? A veces se bautizan muy jóvenes.
muy niños, 12 años, 13 años. Yo fui bautizado de 13 años. Como toda nuestra familia era inconversa, influían para que nos apartáramos del Evangelio. Pero gracias a que mi padre fue una persona que estuvo cerca de mí y pendiente, nunca me aparté del Señor. Nunca tuve esa experiencia. Pero sí necesité la ayuda de mi padre. Entonces, a veces se va a bautizar y ustedes saben que le dimos doctrina a un grupo de adolescentes y preadolescentes, pero no quería decir que se iban a bautizar. No, sino los que realmente ya dicen, yo quiero, yo siento, yo estoy perdido. Juan Pablo me manifestó eso y otro joven. Porque para bautizarse debe la persona reconocer que está perdido. Necesita a Cristo como su Salvador. Sí, eso no es porque ese día hay bautismo, porque se bautiza el otro. Hay personas que se han bautizado para acompañar a otra persona. Ay, es que bauticémonos todos ese día para acompañarnos ahí. No. Gloria a Dios. Otro factor que influye, las personas se bautizan sin una convicción doctrinal. No tiene una convicción clara. Yo le comenté el otro día que yo llegué a una congregación donde había un poco de nietos de Dios, nietos. Eran hijos de creyentes, pero los pobres muchachos no entendían el Evangelio. Y entonces uno aquí como nieto no. Tiene que tener esa convicción de hijo, soy hijo de Dios. Y la Biblia dice, ahora somos hijos de Dios. Entonces hay hermanos que se les bautiza al adolescente y entonces dice, pero ese muchacho siguió jugando, vea, siguió jugando balón. Se lo pasa jugando balón. No, es que el bautismo no era para quitarle el deseo de jugar balón. Porque eso es del muchacho. Eso sí, que no se vaya a jugar balón cuando es la hora del culto. O que deja de trabajar o hacer otras cosas por hacer eso. Ya eso es una disciplina personal. Pero una persona no se le puede quitar su vida con que se bautiza. A veces los padres, es lo que pasó en las generaciones pasadas, anteriores, y mucha gente, conmigo se bautizaron 25 y cuando me di cuenta perseverábamos 3. Así como la gente se bautizaba, se apartaba. Otro factor es que la congregación no espera la conversión de la gente. No esperan la congregación. Entonces los hermanos, en lugar de restaurar, critican a la persona. Critican, hermano, por favor, yo le ruego esto. Cuando usted se reúna, hable de usted. Qué bueno uno reunirse y hablar de uno, ¿cierto? Hablar de uno, decir, hombre, nosotros ¿qué? ¿Para dónde vamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué pudiéramos mejorar nosotros? ¿Cierto? Qué bueno es reunirse a hablar de uno, ¿cierto? Pero es que a veces hablar de uno es como difícil, ¿cierto? Oiga, los defectos que yo tengo, los problemas que yo tengo, lo que yo tengo para corregir, cómo cambiar a esto. Entonces resulta más fácil que
hablar de los otros, ¿cierto? Hablemos de los otros que ni están oyendo. Pues hablemos. Entonces, todas estas cosas, pero es un encargo a la iglesia. Mire, la iglesia. La iglesia, todos tenemos esa, porque esta es una de las áreas de la administración. ¿Por qué cree usted que cuando un apartado vuelve a la iglesia, por qué no lo volvemos a bautizar? ¿Por qué? ¿Por qué no lo volvemos a bautizar? Porque sería como, solo hay una iglesia, no pentecostal, la conozco, que bautizan la gente hasta 3 veces. Y después los borran del libro de la iglesia, los borran. Ya, queda borrado y pasan una nota a todas partes. La persona ya quedó, bueno, está ya excomulgado. Entonces, mire, Primera de Juan 2:1, ¿qué dice? El apóstol lo está enseñando allí, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuáles cosas? Las cosas que él venía diciendo antes. Están ahí atrás. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Por eso no lo volvemos a bautizar. Porque ya tiene abogado. Entonces, por eso. Entonces, cuando una persona realmente ya no podemos orar más por él, ¿cuándo? ¿Cuándo ya no debemos orar más por él? ¿Cuándo? Cuando se muere. Sí, ya después de muerto sí no se ponga a orar por la gente. Pero entre tanto que están vivos, ¿quiénes tienen familia apartada aquí? Familiares, amigos, hermanos, conocidos. Bueno. No se cambie de lugar de la calle para no saludarlo. Dice, ahí viene esa apartada, véala con esa ropa que viene, véala. Y se cambia de andén para no darle la mano. ¿Qué haría el Señor Jesús si se encontrara ese apartado en la calle? ¿Qué haría el Señor? ¿Qué haría Él? Pero hay que saber decir eso, porque Castillo se metió en un problema un día, en la cárcel. Castillo me contó que se metió en un problema porque un día le dijo a alguien que había que ponerle la mano, pero era ponerle la mano encima para orar por él. Y lo entendieron mal. Y usted dice, lo encuentra y lo levanta. No, yo creo que lo abraza. Le da un abrazo, ¿verdad? Pero nosotros, ¿por qué hacemos diferente? ¿Por qué no tenemos ese amor de darle la mano así como está, con las uñas pintadas, con los aretes, con todo eso? ¿Por qué? Porque la gente cuando cae en la vanidad,
pues está ya en su vanidad. Pero no miremos el problema, miremos la persona. La persona. Pongamos aquí 2 Corintios 5:19 para que vean lo que Cristo vio en nosotros para podernos redimir. Que manda, nos llenamos de una jactancia, de un orgullo religioso, como si usted ya estuviera en el cielo. ¿Cómo dice ahí? Vea. Dios estaba en Cristo, Dios mismo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor tuvo en cuenta? Si Él no tomó en cuenta los pecados, ¿qué fue lo que tomó en cuenta? ¿Qué fue lo que tomó en cuenta? ¿Qué es lo que Él vio? Mateo 9:35, a ver si nos ayuda. Mateo 9:35. El 36. Aquí está recorriendo Jesús todas las aldeas y predicando y sanando enfermedades. Vea. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? ¿Cómo las vio? Desamparadas y dispersas como ovejas. ¿Cómo queda un apartado? Mírelo así. Mírelo así. Y acérquese. Tenemos la meta de que este año muchos vuelvan. Pero cuando venga aquí no los mire de arriba abajo. Oye, enseguida hace una comparación con el que se fue, con el que había antes, y lo mira así. ¿A qué vendrá? Gloria al Señor. Demos la alabanza al Señor. Mire, es una de las áreas del ministerio de la iglesia, la restauración de los débiles en la fe. No es una opción, sino es una cosa que la iglesia tiene que hacer. Tiene que hacer. Ya si las personas son altivos y no quieren volver, pero recuerde que a esto le vamos a agregar la explicación de las consecuencias de lo que la persona hace. Las consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos tiene unas consecuencias buenas o malas, pero tiene consecuencias. Esto lo digo para que usted no se vaya a apartar. ¿Y por qué la Biblia dice, hijitos, les escribo estas cosas para que no pequéis? Porque siempre el pecado tiene unas consecuencias. O sea, de las consecuencias no nos libramos. Van a venir las consecuencias. Entonces la persona, lo mejor es que no peque. Pero si alguno no ha entendido bien, se apartó, pecó, lo que tenemos que hacer es
restaurarlo, ayudarle a que crezca. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Entonces, cuando mengua la fe, inmediatamente mengua la obediencia. Inmediatamente mengua la confianza en Dios. Y la persona va quedando en un estado de vulnerabilidad. Llegan las dudas, llegan las cosas a la vida de la persona y entonces la persona flaquea en la fe. Entonces, muy bueno que nosotros hagamos este trabajo. Otra cosa que influye a veces en que las personas se apartan es porque algún día escucharon algo, una predicación de pronto no completa, no, hay veces que las ideas, cuando se predica, las ideas quedan incompletas y la gente no las entiende. Entonces, la persona tiene una idea de que Dios ha predestinado quienes se salvan y quienes no se salvan. Yo encontré una vez un señor, un hermano bautizado. Lo encontré en la casa, estaba totalmente, sí, caído, mejor dicho, todo. Yo llegué y lo saludé y me dijo, no, hermano, aquí perdido, perdido. ¿Por qué? Dijo, no, yo creo que yo no soy salvo y no fui llamado a ser salvo. Yo no hago parte del grupo de los salvos. Esa es una idea errónea que a veces hasta en los creyentes está. Y entonces como uno tiene ese concepto, entonces le deja todo a Dios y dice no, seguramente, fíjese usted que la gente se muere y dice Dios se lo llevó, ¿cierto? Cualquier persona que se muere, Dios se lo llevó. ¿Él lo llevó para qué? Uno se pone a pensar, o sea, ahí, entonces todo le echan la culpa a Dios. Entonces hay personas que se apartan y dicen, no, yo ya no puedo volver porque es que ya, inclusive ya Dios ni me recibe a mí. Y de pronto si hay un hermano por ahí generoso que le dijo eso, no, hermano, seguramente usted no es llamado. Usted no. Entonces esa persona se cree eso. No, hermanos, vea. Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Dónde dice eso la Biblia? Segunda de Pedro 3, ¿qué? 3:9, pónganlo a ver. Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, oiga, todos procedan al arrepentimiento. Mire, en la mente, en la mentalidad del creyente debe estar, Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere, Dios no quiere. Ustedes han leído Romanos capítulo 8, los últimos versículos, como del 34 en adelante, donde la Biblia dice que
nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar, nada. Mire, ninguna persona, nada, que es que el aguardiente lo hizo apartar. El aguardiente no hace apartar a nadie. Que el cigarrillo nada lo hace apartar. Eso es una decisión que toma la persona de apartarse. Nada. Que es que la amiga, no, esa amiga no tiene poder para hacerla apartar a usted. Porque el amor de Dios es más grande que el de la amiga o que el del amigo. Si yo comprendo el amor de Dios, lo que Dios me ha dado a mí, nada, y nadie nos podrá, dice, ni lo alto, ni lo profundo, nada, ni lo creado, nada de lo creado nos puede separar. Entonces, ¿por qué se separa la gente? ¿Por qué se aparta? Porque no entiende. No entiende que esto vale más. Por eso los creyentes, cuando ya tienen una madurez en la vida cristiana, mire, para mí diciembre es como octubre o agosto, la misma cosa. Solo que si usted sale al centro hay un montón de gente mayor. Mucho más gente y todo, y eso le... Pero eso es igual. ¿Sabe? Todo el comercio y todo le da un nombre a esto porque hay que... Y así tiene que girar la economía de los países. Pero eso no tiene ningún significado religioso ni nada de eso. Ni que eso... Entonces nosotros, la madurez del creyente, para mí todos los días son nuevos, son buenos. Para mí, para el creyente, cada día es el mejor día. Gloria a Dios. Entonces hay personas que tienen en su mente que la salvación de ellos depende de Dios. Hay un versículo, quiero que miremos por ahí, en Lucas 13, 23 y 24. Lucas 13, 23 y 24. Le preguntaron a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Porque esa es una idea que a veces hay, y hay gente que hasta creyó. Por ejemplo, hay gente que predicó la parábola de las 10 vírgenes y dijo, hermanos, aquí se queda la mitad. Y la otra mitad salió aburrida. Sí, hubo gente que predicó así porque eso es lo que entendía en ese momento, pero eso no es lo que quiere decir ahí. ¿Saben la parábola de las 10 vírgenes, no? Que eran 10 y que solo 5. Y entonces dijeron, uy, aquí que somos 200 se quedan 100. Entonces los otros 100 comenzaron a preguntar, ¿seré yo? No, no es así eso. No quería decir eso. Bueno, entonces alguien le preguntó al Señor, vea, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué dijo él? ¿Qué les dijo? No, porque hay que quitar de la mente eso de que Dios es el que determina quiénes se salvan y quiénes no se salvan, porque es que Dios no determina ni quién se salva ni quién se condena. Es la persona, vea, esforzaos a entrar. Entonces ninguna persona se debe sentir o debe pensar, no, es que seguramente yo no soy llamado, seguramente yo no soy escogido de Dios.
Ese es otro pensamiento que la gente tiene. Seguramente yo no soy escogido. Dios no quiere que nadie se pierda. Y antes de la fundación del mundo, antes de hacer al primer hombre, escogió al hombre, escogió a la humanidad en Cristo Jesús. Pero como el hombre cayó en la desobediencia, la circunstancia de la desobediencia, entonces Dios predestinó una iglesia. Eso sí lo predestinó el Señor. Él predestinó. Y por eso en Mateo capítulo 16, creo que es el verso 18, dice: edificaré mi iglesia. La iglesia. Entonces Él predestinó que hubiese una iglesia en la cual nosotros fuéramos incorporados. Y allí fuéramos, dice Efesios 1, 4 y 5, predestinados para ser adoptados en Cristo Jesús. Pero Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo con el propósito que el hombre no pecara. Por eso nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. O sea, el propósito de Dios era que el hombre no pecara. Pero se dio la circunstancia que el hombre pecó. Entonces Dios predestinó una iglesia. Y es a eso que viene el Señor, y Él dice: edificaré mi iglesia. A tal punto que Él dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, aunque a mí me maten, voy a resucitar y voy a hacer la iglesia. Y por eso vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y esa es la iglesia que hay en este momento en el mundo. Todo el universo, la mayoría, más de 200 países, se está predicando. 200 lugares en diferentes, se está predicando el Evangelio. Entonces, es bueno saber eso, que la persona sepa que el Señor no ha excluido a ninguno. No ha excluido a ninguno. Así que no hay razones para apartarse. Tiene problemas, un creyente puede tener dificultades. Puede tener dificultades. Cuando tenga dificultades, el otro no lo critique. Hacer que diga: hermano, voy a acompañarle en oración. Voy a ayudarle en oración para que usted salga de eso. Y si tiene un consejo, se lo da personalmente. Bueno, retírate de esta tentación o de esto, tal cosa. Pero ayudar a restaurar a esa persona. Entonces, fíjese usted que eso de... Vea, hay un texto que lo usa mal una denominación religiosa. No la voy a mencionar, porque no está bien. Pero hay comunidades religiosas que predican esto. Vea, vamos a mirar Segunda de Pedro 2:22. ¿Cómo dice? Vea. Este texto es usado mal por algunas comunidades religiosas. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo.
Entonces asocian la idea y dice, vea, ¿sí ve? ¿Sí ve? ¿Sí ve que era perro? ¿Sí ve que era puerco? Vea. ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Es que el perro es perro y el puerco es puerco. Y entonces esa persona no puede. Entonces enseñan sobre esto que una persona no se puede apartar. Oiga, esto lo enseñan hasta los de Creciendo en Gracia. Que una vez salvo, siempre salvo. Y una vez hijo de Dios, ya no puede volver atrás. Le escuché a alguien, no de la iglesia, sino de otra comunidad, le escuché a alguien una ilustración que no tiene tampoco sentido en esto. Y decía, vea, cuando no entró en el arca, el Señor cerró la puerta y Noé no se podía salir del arca. Y él dice que Noé dentro del arca, cuando hacía el viento, eso es que Noé hasta de cabeza se iba por allá y tal, y que volvió y se paraba. Es de imaginaciones, ¿no? Pero que como estaba cerrada la puerta no se podía salir. Y que así era el creyente. No, estamos en la era de la gracia de Dios. Y el hecho de que estemos en la gracia de Dios implica precisamente que es la persona la que toma la decisión. Es la persona, no Dios. Por eso a veces nos acostumbramos también a pedirle cosas a Dios que nosotros debemos hacer. Entonces, todo lo tiene que hacer Dios. No, Dios ya hizo lo que tenía que hacer. El creyente, para no apartarse, vea, debe ofrecer el culto racional al Señor. ¿Cómo dice 10:25 de Hebreos? Vea. Una de las cosas que no debe hacer el creyente y los que son bautizados y los que van a bautizar. Vea. No dejar de congregarse. No dejar de congregarse. No dejando de congregarnos. O sea, debe congregarse. Que hay personas que a veces tienen problemas y comienzan a escoger, es que ese culto casi no me gusta. Es que el culto no nos lo hacen a nosotros. El culto se lo hacemos es a Dios. Y todos los creyentes venimos es a ofrecerle culto al Señor. ¿Qué predicó el joven? ¿Qué predicó la ancianita? ¿Qué predicó? Déjelo, escúchelo. Si solamente dijera en el culto, Jesucristo es el Señor, ya predicó, ya dijo todo, ya dijo lo más grande. Amén. Entonces, a veces la falta de sencillez, hermano. ¿Sabe que en los mensajes a la iglesia en Apocalipsis, a las 7 congregaciones estas, hay una que dice que has dejado el primer amor? Ese primer amor es esa forma sencilla de creer. Sencilla de creer. La forma sencilla. ¿Cuál es la forma sencilla? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La pedagogía de Dios, la pedagogía de Pablo, la pedagogía de Juan. Todo esto es, hermanos, estamos aquí
porque hemos comprendido que esto es grande. Lo que Dios nos ha dado es grande. No hay nadie aquí presionado, no, nadie. Estamos motivados por el amor del Señor, por lo más grande. ¿Usted quiere que el inconverso que hay en su casa se convierta? ¿Usted quiere que el apartado regrese? Muéstrele al Señor bueno. No le muestre al Señor que dice, no, esperen y verán que ya el mundo se va a acabar. Ya el mundo, ya el Señor va a acabar con esto. Y entonces mantenemos como amenazando a la gente. Y entonces ellos dicen, no, pues, si ese Dios que nos creó para destruirnos y todo eso, no, pues lo mismo es que nos destruya entonces. Presentemos el amor de Dios. De gracia recibiste, dad de gracias. Presentemos al Dios de amor, de misericordia. Y tengamos nosotros también misericordia. Amén. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar.